Buenas noches, amigos y hermanos de la Iglesia Dios con nosotros. Qué bueno encontrarnos nuevamente aquí en nuestro culto virtual. Y quiero empezar esta noche orando al Señor. Así que le invito allí donde está, vamos a disponer este tiempo en sus manos. Señor y Dios que estás en el cielo, Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más, oh Dios, estamos aquí reunidos, Señor, a través de este medio, Señor, para exaltarte, para glorificar y aprender de tu palabra en esta noche, Señor. Padre, háblanos, oh Dios, a cada uno de nosotros, oh Dios, según la necesidad que tengamos, oh Dios, y en medio de esta circunstancia en la cual estamos en este momento, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor, te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Quiero leer la palabra de Dios en el libro de Salmo, capítulo 30, el versículo 4 y versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y la mañana vendrá la alegría. Damos gracias a Dios por su palabra en esta noche. Y con esa misma disposición vamos a alabar a Dios en este momento. Porque grandes cosas ha hecho nuestro Dios. Amén. Vamos a seguir exaltando su nombre, reconociendo su grandeza. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Grande y maravilloso eres, Dios. Bueno, y hemos alabado el nombre del Señor en esta noche. Y con esa misma disposición vamos a aprender de Dios en esta noche. Y hoy nos acompaña nuestro hermano Alexander Regino. Dios les bendiga. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta de tus mandatos. Dios les bendiga, amada iglesia. Es un placer, de verdad, nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Yo les invito, en este momento, vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 8, y vamos a estar leyendo desde el versículo 23 hasta el versículo 27. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. La reflexión que quiero compartir con ustedes en esta noche la he titulado Sobreponiéndonos a la tormenta. El relato mencionado, que acabamos de leer, es una de las grandes historias narradas en la Biblia, donde se pone en evidencia el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Un relato que nos insta a sobreponernos a la tormenta. Por ello, en este momento, quiero resaltar algunas de las características que debe tener un discípulo para sobreponerse a la tormenta. La primera característica que quiero resaltar es que un discípulo siempre debe seguir a su maestro. Y esto lo dice la primera parte que acabamos de leer en el versículo 23 y 24, donde dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le seguían. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Imaginemos esta escena, que nosotros estamos en la barca, al igual que los discípulos, cada uno cumpliendo con la labor que se le ha sido asignada. Un día normal para un pescador, para un seguidor de Jesús, siempre siguiendo sus pasos. Estaban en un pequeño bote, con algunas limitaciones. Pero de repente el clima comienza a cambiar. El clima se comienza a tornar oscuro. El cielo se oscurece de tal manera que todos ven a lo lejos la tormenta que se avecina. Se observan relámpagos a la distancia y tal vez algunos de ellos llegan a pensar: no, eso seguro a nosotros no nos afectará. Otros tal vez un poco más optimistas comienzan a decir: no, la tormenta es en otro lado, eso acá no llega. Es en este momento donde comienza a transcurrir el día y ven que la tormenta llega. Las olas comienzan a ser muy fuertes, comienzan a azotar el barco y ellos comienzan a ver la dificultad de la tormenta. Algunos llegando a pensar: ¿cómo saldremos de esta? ¿Será que nos ahogaremos? ¿O cómo sobrepasaremos esta adversidad? Intentando por todos sus medios la alternativa de salvarse. Y cada uno de ellos encontrándose allí, asustados, abrumados por la adversidad. Es en este momento cuando ellos están intentando a través de todas sus fuerzas, que ven que no tiene resultado, que a pesar de todas sus fuerzas, a pesar de intentarlo todo, no pueden sobrepasar esta adversidad. Allí era donde se encontraban los discípulos. Esta situación era la que vivían ellos. Ellos estaban allí porque habían decidido seguir a su maestro. Pero ¿saben? Parece que la adversidad les había hecho olvidar eso. Les había hecho olvidar a quién era, a quien ellos seguían. Este es la primera característica que un discípulo siempre debe seguir a su maestro. La segunda característica que yo quiero resaltar es que un discípulo debe acudir a su maestro. Dice la parte final del versículo 24, dice: y él dormía. ¿Quién dormía? Jesús dormía. Jesús descansaba. Pero los discípulos estaban ¿qué? Asustados, abrumados, aterrados por la situación. Pero mientras tanto, Jesús descansaba en su Padre, porque sabía que Él tenía el control.
No se preocupaba, estaba tranquilo, pero mientras tanto, los discípulos corrían de un lugar a otro buscando alguna solución. Pero es por eso que llama la atención cuando Jesús les contesta. Y es allí donde ellos deciden acudir a donde el Maestro. Y es donde Él les contesta. Y Él les dice en el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y parece la angustia de ellos. Y vemos cómo Jesús les responde. Ellos decidieron ir a donde el Maestro, hasta que intentaron por todas sus fuerzas, fue que se dieron cuenta en quién habían confiado. Se dieron cuenta que era el lugar donde debían acudir inicialmente. Y fue allí donde ellos llegaron. Fue en ese momento que recordaron por qué estaban allí. Recordaron que Jesús estaba con ellos. Recordaron y entendieron que solo Jesús podía salvarlos. La tercera característica que quiero resaltar es que un discípulo debe aprender de su maestro. Vemos que Jesús estaba tranquilo, aún en medio de la adversidad, pero sus discípulos, por el contrario, se encontraban abrumados, asustados, porque no encontraban solución. Pero Jesús, de una manera tan sutil, les enseña a ellos. Y aún así, de manera sutil, aún así Él les contesta en el versículo 26 donde les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Parece que también un poco fuerte, ¿cierto?, la respuesta de Jesús, pero era también dándoles a entender cómo es posible que ustedes, acompañándome siempre, viendo el poder de mi Padre, y aún así dudan. ¿Cómo es posible que aún no hayan aprendido la lección? ¿Cómo es posible que aún intenten por sus fuerzas y no acudan a el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que tiene el control de todo? Esa era la lección que Jesús les daba. ¿Sabes? Cuando un discípulo sigue al Maestro, cuando un discípulo acude a donde el Maestro y cuando un discípulo aprende del Maestro, ese discípulo logrará ver las maravillas de nuestro Dios, logrará ver la maravilla del poder de Dios. Y esto lo hemos reflejado en el versículo 26, en la segunda parte, donde dice que entonces, levantándose, aquí cuando se levantó Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se maravillaron del poder de Dios, porque ellos cuando le siguieron, acudieron a la barca, cuando acudieron a Él, cuando estaban en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, y cuando aprendieron de lo que Él les había enseñado, que es solamente confiar en Dios, porque a pesar de que nosotros intentemos por nuestras fuerzas, no somos nosotros, sino Dios el que tiene el control. Es allí donde podremos ver las grandes maravillas de nuestro Dios. Esta tripulación que había vivido la situación en el barco, esa misma situación que acabamos de imaginar, esa misma situación la estamos viviendo cada uno de nosotros hoy. Cada uno cumplía con sus deberes, cada uno vivía la rutina, tal vez lo normal. Todos estábamos cumpliendo nuestras responsabilidades. Cuando de repente, cuando nadie imaginaba, apareció la gran tormenta. Esa gran tormenta que todo lo cambió, nos estremeció, nos asusta, nos abruma, al igual que los discípulos estaban en la barca, cuando veían que las olas sobrepasaban y golpeaban el bote. Así de igual manera nos abruman a nosotros. Y esa misma tormenta, algunos en un inicio llegamos a pensar, no, eso va a pasar en otro lado, eso tal vez a nosotros no nos afectará. Otros tal vez llegaron a pensar, no, eso es allá, acá no va a venir esa situación. Pero cuando vemos que la tormenta cambia, cuando nos vemos inmersos, cuando vemos que esas nuestras vidas que nos está tocando,
Es allí donde entonces comenzamos a asustarnos, comenzamos a angustiarnos. Pero cuando vemos que esas condiciones cambiaron, empezamos a buscar la forma, por nuestras propias fuerzas, de mirar cómo podemos solucionarlo. Y vemos que a pesar que nuestras fuerzas no vemos buenos resultados, es allí donde logramos entender que nosotros mismos no podemos salvarnos de la tormenta, que necesitamos del Maestro que nos ayude a sobrepasar la tormenta. Y ¿saben? Es allí donde tal vez en medio de la tormenta llegamos a pensar, ¿enfermaremos? ¿Moriremos? ¿Cómo saldremos de esa? Esa misma pregunta se hacían los discípulos, pero es importante recordar lo que ellos hicieron. Ellos acudieron a donde el Maestro y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Sus discípulos fueron donde Jesús, el cual estaba con ellos en la barca, a pedirle que le salvara. Entendieron que con sus fuerzas no podían, que todo lo que ellos hacían no podían solucionarlo, que necesitaban de Él. Recordaron que Jesús había estado todo el tiempo con ellos. Y que a pesar de eso, cuando ellos decidieron buscarlo, vieron la maravilla de Dios. De igual forma hemos actuado nosotros. En algunas ocasiones le hemos ignorado a nuestro Maestro. Hemos sabido que Jesús siempre está a nuestro lado, pero cuando vemos a lo último, cuando no tenemos fuerzas, es que acudimos a Él. Allí es donde podemos nosotros entender que Él es el único que puede salvarnos. Es por ello que yo te invito en esta noche. Debemos seguir a nuestro Maestro. Si aún no has decidido seguirle, es el momento, es ahora. Y si estás siguiéndole, es el momento de permanecer firmes, sin desfallecer. También te invito a acudir a nuestro Maestro, porque Él es el único que puede salvarnos en medio de la tormenta. Y por último te invito a seguir aprendiendo del Maestro, porque es a través de su palabra que debemos agarrarnos para poder obtener su salvación. Es el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido de nuestro Maestro. Y es así como podremos sobreponernos a la tormenta. Dios te bendiga. Hola mis amados hermanos y amigos. Qué bueno estar aquí en este programa. Te animo a que cuando te conectes y si esto ha sido de bendición, reportes tu lugar de sintonía. Sabemos que tenemos personas que nos están viendo y se están conectando en diferentes lugares de acá de Colombia, pero también en diferentes países. Sabemos de personal que nos está viendo en Ecuador, sabemos de personal que nos está viendo en México, sabemos de personal que nos está viendo en Panamá, Medellín, aquí en Colombia, Caucasia, claro está, la costa atlántica en muchos lugares. Reporta tu lugar allí donde estás para saber en dónde tenemos los oyentes y las personas seguidoras de este programa de la Iglesia Dios con nosotros. Vámonos a la parte final y antes de terminar, yo como pastor quiero invitar a toda la comunidad. Vamos a ser un poco más precavidos, un poco más diligentes. Estamos en una situación bastante crítica, estamos en las semanas de máximas cifras de contagios, de muerte. Nunca pensábamos que íbamos a llegar a más de 270,000 personas infectadas. Nunca pensamos que íbamos a llegar a más de 9,000 muertos y los números siguen creciendo. Pero, como hemos aprendido en la palabra, vamos a salir de esta tormenta y lo vamos a hacer obedeciendo la palabra de Dios y vamos a hacerlo de la mano de nuestro Maestro que es el Señor Jesucristo. Por favor, si tú tienes algún síntoma, si tú te sientes enfermo allí donde estás, posiblemente no hay mucha confianza en las EPS, en las entidades prestadoras de salud,
Pero yo te invito, no te quedes allí, busca un médico de confianza y busca un tratamiento para esos síntomas que estás teniendo. Posiblemente pueda ser el coronavirus, posiblemente no. Y quiero decir lo siguiente a las personas que me están escuchando. No es degradante estar enfermo por coronavirus. A cualquiera se nos puede contagiar esa enfermedad. A cualquiera. Ninguno de nosotros está exento de eso. Entonces no creas que porque salgas positivo, entonces, no. En el nombre del Señor, si tienes los síntomas, llama a tu médico, llama a tu EPS para que te hagan la prueba y puedan hacer el cerco epidemiológico lo más pronto posible. Pero si no tienes EPS, acude lo antes posible donde un médico. Nosotros seguimos orando y nosotros seguimos apoyándonos, nosotros seguimos clamando a nuestro Dios, pero también nos toca a nosotros cuidarnos y ser muy diligentes en lo que respecta a nosotros. Muy bien, amigo, hermano, nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana en este mismo medio. Dios te bendiga. Son